Hola jóvenes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a cerrar con broche de oro esta unidad de representación de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Pero para hacerlo vamos a tratar de ver, por último, un ejemplo más de cómo hacer la equivalencia de un algoritmo en pseudocódigo y ya en el lenguaje Java. Tenemos este ejemplo: escribir un algoritmo para leer un número entero positivo n y determinar si el número es primo. Nosotros sabemos que un número primo es aquel que solamente es divisible entre el número 1 y el mismo número. Por ejemplo, el 5 es primo. El 5 lo divide el 1. Al decir lo divide, quiere decir que al dividirlo el resto es un 0. Entonces, 5 entre 1, pues sobra 0, por lo tanto el 1 divide al 5. El 2 no lo divide, el 3 tampoco, el 4 tampoco, y el 5 sí, porque 5 entre 5 sería 1 y sobran 0. Entonces solamente lo divide el número 1 y el mismo número, en este caso el número 5. Por lo tanto sería primo. Bueno, de eso se trata nuestro programita. Y además me sirve esta pantallita para indicarme o para darme una idea de qué es lo que yo quiero. Es como si fuera un mapita, un croquis que permite guiarme para poder hacer mi algoritmo. Entonces yo quiero que primeramente aparezca la letra n, que pueda leer el valor de n y que determine si es primo. Si es primo, que imprima esto, el número que leamos es primo, y si no, que ponga el número que se lea, pues no es primo. Y lo tenemos en pseudocódigo y lo tenemos también en Java. Nada más vamos a ver la diferencia. Como vemos, esto es lo mismo que ponemos en todos los programas. Lo único que cambia en este caso es el nombre, en este caso se llama primo. Estamos definiendo las variables de tipo entero. ¿Cuáles son las variables que aparecen? Todas las tenemos que definir. Aparecen la variable d, la variable n, la variable x, y estamos diciendo que todos van a tomar valores enteros. Aquí tenemos la instrucción que permite imprimir el texto de la n dos puntos, el que permite leer la información, en este caso es entera también. Este leer es el objeto que nosotros estamos definiendo como la palabra que nos va a permitir leer información de teclado. Tenemos d es igual con 0, x es igual con 0, el mientras, bueno, lo tenemos aquí, la proposición, en lugar del inicio, una llave que se abre, en lugar del fin, una llave que se cierra, y tenemos aquí el si, la instrucción condicional, bueno, pues sería el if, y en lugar del si no, pues tenemos else. Entonces, eso sería realmente nuestra representación en lenguaje Java, y esto pues ya sí lo puede ejecutar la computadora, ¿no? Pero realmente la equivalencia pues es muy sencilla. La única diferencia es que acá no tiene encabezado y acá sí lo tiene. Vamos a ver una prueba de escritorio. Entonces todo esto pues es encabezado y definición de variables. Lo primero que ejecuta sería esto. Imprime la letra n. Sería esto. Está esperando a que yo le dé el valor de n. Yo le doy el valor de n, 6, enter, y a n le dé el valor de 6, o n vale 6. Directamente le asigno el valor de 0 a la letra d. Aquí está el valor de 0 a la letra d. Le asigno el valor de 1 a la letra x. Viene a preguntar sobre la proposición que está después de la palabra while. Entonces sería, mientras x sea menor o igual a n, la computadora va a estar ejecutando este bloquecito de instrucciones que están encerradas entre llave que se abre y llave que se cierra. En el caso del pseudocódigo, entre inicio y fin. Entonces, pero en este caso, ¿cuánto vale x? Vale 1. ¿Y cuánto vale n? Vale 6. ¿1 es menor que el 6? Pues sí. Entonces ejecuta esta instrucción y dice, si n módulo x es igual a 0, o en otras palabras estoy diciendo, si 6 es divisible entre x, el x vale 1, si 6 es divisible entre 1,
Pues sí es divisible, o sea, si yo divido 6 entre 1 me sobra 0, entonces por lo tanto es cierta esta proposición. Y lo que ejecutaría sería la instrucción que está inmediatamente abajo de esa instrucción, de esa condicional. Como ven, aquí no tiene llaves, porque lo único que quiero es que cuando se cumpla la condición que está después del if o de la instrucción condicional, ejecute una sola línea. Si quisiera que se ejecutaran dos, tendría que encerrarlas entre llaves, pero en este caso solamente es una. Entonces, 6 divisible entre 1 es 0, sí. Entonces, incrementa d. D para nosotros va a ser el número de divisores del número. O sea, quiere decir que el 1 sí lo divide, entonces llevamos 1 que lo divide. Entonces aquí sería d valía 0 más 1, quiere decir que llevamos un número que lo divide. Ahora vamos a generar otro número que también pueda dividirlo, que sería x. A x le sumamos 1, entonces ya vale 2. Ahora vamos a probar si lo divide el 2, pero antes vamos a checar si todavía puede seguir iterando. Entonces, 2, que es lo que vale x, es menor o igual que n, que vale 6, pues sí. Entonces, 6, que vale n, es divisible entre 2, pues sí. Entonces, incrementa d. Entonces ya llevamos dos números que dividen al 6, el 1 y el 2. Generamos otro número, en este caso sería el 3. 3 es menor que el 6, pues sí. Entonces, 6 es divisible entre 3, pues sí. Entonces, llevamos tres números, ¿cuáles? Del 1 al 3. Vamos a generar otro número, que sería el 4. 4 es menor que el 6, sí. 6 es divisible entre 4, o sea, si yo divido 6 entre 4, su resto es 0, pues no, ¿verdad? Entonces no ejecuta esta instrucción, d es igual a d más 1, pero sí ejecuta x es igual a x más 1 porque está fuera del alcance del if. Entonces, esta siempre se va a ejecutar, se cumpla o no se cumpla esta condición. Entonces, lo que haría sería incrementar el valor de x, valía 4, ahora ya vale 5. Se regresa, 5 es menor o igual a 6, que es lo que vale n, pues sí. Entonces viene, entra otra vez y pregunta, 6 módulo 5 es igual a 0, o sea, al dividir 6 entre 5 su resto es 0, pues no, entonces no ejecuta esto. Entonces nuevamente genera otro número, que en este caso sería el 6. 6 es menor o igual a 6, no es menor, pero sí es igual, vuelve a entrar. 6 es divisible entre 6, sí. Entonces incrementa d. Entonces d valía 3, más 1 vale 4. ¿Qué quiere decir? Que hasta ahorita llevamos 4 divisores, el 1, el 2, el 3 y el 6. O sea, para el número 6 llevamos 4 divisores. Incrementa el valor de x, sería 7. Se regresa a preguntar por la proposición. 7 que vale x es menor o igual que n que vale 6. 7 es menor que 6, menor o igual. Pues no, entonces se brinca este bloquecito y sigue con las instrucciones que están hacia abajo. Para que sea primo, el número de divisores, que en este caso, o el número de cantidades que dividen al número que estamos analizando, que sería n, debe de ser menor o igual a 2. Máximo puede ser 2. Entonces, aquí le checamos. El número de divisores en este caso es 4. ¿Es menor o igual a 2? Pues no, por lo tanto no es primo y tendría que ejecutar la instrucción que está después del else. Y aquí realmente es lo que está haciendo. Es muy fácil, muy sencillo realmente entender un diagrama. Y un programita obviamente también en Java. Vamos a hacer un ejemplo más. Escribir un algoritmo para imprimir una tabla de equivalencias entre pies, pulgadas y centímetros. Se deberá leer el comienzo, final e incremento de dicha tabla. Se va a leer en pies. Considerar
que un pie es igual a 12 pulgadas y una pulgada es igual a 254 centímetros. Siempre que nos dan un programita, nosotros hacemos un croquis, simulamos nuestra pantallita y decimos esto es lo que yo quiero ver, que realmente sería esta mi pantalla. Voy a leer el comienzo, voy a leer el incremento y voy a leer el final de mi tabla. O sea, el comienzo comienza en 3, el incremento sería de 2 en 2 y el final hasta donde tendré que llegar. Entonces, eso sería realmente lo que me va a guiar para ver cuántas veces o cuántas líneas va a tener mi tablita, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero es, primeramente comienzo con 3 pies, lo convierte a pulgadas, esas pulgadas las convierte a centímetros, incrementamos, aquí sería 5, lo convierte a pulgadas, a centímetros, incrementamos, sería 7, lo convierte a pulgadas y a centímetros y así sucesivamente. Pero si esto me va a guiar, entonces yo con esto puedo hacer mi programa. Y me olvido incluso un poquito de lo que sería diagrama de flujo y pseudocódigo. Vamos a intentar hacerlo directamente en lenguaje de programación Java. De acuerdo a lo que yo tengo, pues primeramente es el encabezado. Ese encabezado aparece en todos los programas de Java. Por lo general, lo único que cambiaría sería el nombre del programa. En este caso se llama pie, pulgada, centímetros, porque es una tabla de equivalencias. Tiene que tener un programa principal y esta se utiliza para definir mi objeto que me va a permitir leer información de teclado. Bueno, entonces lo nuevo, pues estamos definiendo las variables. ¿Cuántas variables tenemos? Bueno, nosotros podemos imaginarnos incluso por nuestra salida. Necesitamos aquí una variable que tome el 3, que sería pies. Necesitamos una variable para las pulgadas, una vez que se conviertan los pies a pulgadas. Y necesitamos una variable para los centímetros. Entonces tenemos pie, pulgadas y centímetros. También necesitamos una variable para el comienzo, le llamamos C. Una variable para el incremento le llamamos I. Y una variable para el final le llamamos F. Yo puedo llamarles como quiera, ¿verdad? No tiene que llamarse así. Yo considero que se tiene que definir como dobles y no enteras para que funcione y que me pueda manejar cantidades que no necesariamente sean enteras, sino que tengan incluso punto decimal. A lo mejor aquí el comienzo podría ser punto 328, incrementos de punto 4 en punto 4 y hasta que llegue a una cierta cantidad que yo le dé. Y puede tener enteros o puede tener parte decimal también ahí en ese caso. Entonces, primeramente se definen las variables. Con esto, o sea, con el mismo pantallita, yo puedo darme una idea qué variable necesito. Eso va a depender de nosotros. Si yo lo primero que quiero que aparezca es el letrerito comienzo, pues se lo mando a imprimir. Y después mando leer el valor de C, que realmente sería donde comenzaría. Noten también que si yo quiero que aparezca comienzo y inmediatamente a un ladito pueda leer la información, en lugar de ser un print ln, debe ser un print solamente, porque el ln haría que saltara a la siguiente línea, o sea, este 3 tendría que verlo o lo vería en la parte de abajo. Pero si yo quiero verlo al lado, sería print solamente. Y bueno, después se lee, como se dijo. Después yo quiero que aparezca o que imprima el letrero incremento, bueno, pues se lo mando a imprimir. Y después yo quiero leer la información, en este caso el incremento, que le llamé I, bueno, pues lo leo. Noten que lo estamos leyendo de la misma manera, en lugar de ser next int o entero, pues next doble. Después que aparezca la palabra final, que pueda leer el final hasta donde va a llegar mi tabla. Si nos fijamos, bueno, ya leímos la información. Bueno, lo primero que yo quiero de mi tabla, pues es el encabezado. Entonces, pues lo mando a imprimir. Ya imprimimos el encabezado. Es importante ponerles los encabezados de tablas fuera del ciclo, porque si no imprimiría muchas veces
este encabezado de tabla. Entonces nada más se hace al principio. Y después pues ya sigue todo esto que realmente sería lo que tendré que ejecutar varias veces. Entonces aparece el ciclo. En este caso vamos a utilizar un ciclo for. Y estoy diciendo que mi variable pie va a tomar el valor de la variable comienzo, que en este caso vamos a comenzar con 3, y que esto me va a controlar hasta dónde va a llegar. Va a estar ejecutando las instrucciones que van a estar después del for, mientras pie sea menor o igual que f. F es el 7, en este caso el final. Y que en cada paso va a incrementar la variable pie en i, que es el incremento de 2 en 2. Entonces, esto me controlará, obviamente, el número de veces que se ejecutan mis instrucciones. Como va a ser más de una instrucción, voy a tenerlas que encerrar entre llaves. Aquí abrimos la llave. Yo ya conozco cuánto vale pie, o sea, yo sé que mi variable pie es 3. Yo lo que quiero es convertirla a pulgadas. Pero si yo sé que un pie es igual a 12 pulgadas, pues lo multiplico la variable pie por 12 y eso sería realmente lo que vale pulgadas, eso sería el 36 este. Si yo sé que también una pulgada es igual a 2.54 centímetros, bueno, si yo ya conozco pulgadas y lo divido entre 2.54, pues encontraría el número de centímetros que equivalen a 36 pulgadas y también equivalen a 3 pies. Yo ya tengo este valor, pie, pulgada y centímetro. Y estoy en posición de poder imprimir la línea. Entonces, bueno, pues lo imprimo. Y esta sería la forma de imprimir. Aquí como que hay algunas cosas raras. Eso es el lenguaje, es la forma de imprimir una tablita ordenada. Yo le puedo decir cuántos decimales debe de tener, qué campo debe utilizar para que lo alinee como debe de ser. En los programas anteriores separábamos la información por el signo más. En este caso la estamos separando por comas, porque estamos utilizando en lugar de print.ln, estamos utilizando una impresión con formato, que sería el printf. Pero es muy sencillo de entender. El formato se encierra entre comillas. Este por ciento significa que es el formato de una de estas variables, de la primera que encuentra. Este 4, ¿de dónde salió este 4? Pues si nosotros vemos nuestra tablita, ¿cuántas letras tiene la palabra pie? 1, 2, 3, 4. Entonces, el campo para imprimir la información de pies, pues sería 4. Punto 1. Yo le estoy diciendo que quiero un decimal, entonces por eso es que aquí solamente tiene un decimal. Y le estoy diciendo que es de tipo doble o flotante, que es lo que yo voy a imprimir, ya que pi es de tipo flotante, así lo definimos. Después el formato para la siguiente variable, que es pulgadas, primeramente el por ciento, 9 es el campo. Si yo quiero que lo ponga hasta la última letra del leterito, lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el espacio 9. Entonces en todo este espacio que tiene 9, imprímeme la información de pulgadas, el valor de pulgadas, pero quiero que lo imprimas con 2 decimales. Y después el siguiente dato, que sería centímetros, estoy diciendo que si en un campo de 12, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y el espacio serían 12. Pero quiero que me lo imprimas con 4 decimales, entonces le pongo 4 y ya. Este diagonal invertida n significa que después de que imprima la información salte de línea para que no imprime en forma horizontal mi tablita. Entonces imprime los 3 valores y salta, imprime y salta, imprime y salta. Y entonces este es el formato de la primera variable, este es el formato de pulgadas y este es el formato de centímetros. Es muy sencillo. Seguramente una vez que ya se estén haciendo más programitas en Java, pues esto pues realmente no tiene ninguna dificultad. Y cerramos nuestra llave. Entonces yo quiero que este for esté ejecutando este bloquecito de instrucciones mientras se cumpla esta condición. Una vez que ya se deje de cumplir,
entonces ya cerramos nuestro programa principal. Esta llave cierra el programa principal. Siempre van por parejas, siempre que hay una llave que se abre, se tiene que cerrar. Y aquí hay otra llave que tenemos, sería el de la clase. Bueno, pues aquí cerramos nuestra llave de la clase. Y ya. Vamos a darle, ya está claro, pero vamos a darle valores todavía. Con otro ejemplito, pues. Entonces, vamos a hacer la prueba de escritorio. Necesitamos obviamente la pantallita y necesitamos las variables. Ir viendo cómo se van moviendo o cómo van adquiriendo los valores las variables. Bueno, lo primero sería imprimir comienzo y va a leer un valor. En este caso es 0.5. Entonces, 0.5 lo tecleamos, le damos un enter y entonces C vale 0.5. Después, incremento y le damos el valor de I. Le damos un enter y el incremento es 1.5. O sea, comienza en 0.5 y se va a incrementar de 0.5 en 0.5 en cada iteración. Luego final, y espera que yo le dé el final. El final va a ser 3.5, le doy un enter, entonces el final 3.5. Imprimimos el encabezado de tabla. Aquí está. Llegamos al ciclo. Inicialmente pie va a tomar el valor de C, se lo estoy inicializando con eso, o lo estoy inicializando con eso. Cuando viene el control de la parte de arriba, siempre comienza por esta parte. Y en todos los demás ya no vuelve a pasar por esta, a menos que el control nuevamente vuelva a venir de la parte que está en la parte alta. Entonces, primeramente asignamos a la variable pie el valor de C, pero C vale 0.5, entonces pie es igual a 0.5. Después de que se lo asignamos, preguntamos por la proposición. Pie que vale 0.5 es menor o igual que F que vale 3.5. Pues no, por lo tanto tiene que ejecutar el bloquecito que está entre las llavecitas de color rojo. Primeramente calcula las pulgadas, entonces pie vale 0.5 por 12, me da 6. Y luego calcula los centímetros, 6 pulgadas entre 2.54 me da 2.3622. Ya tenemos los valores de pie, pulgadas y centímetros, entonces los imprime y ya los imprimió. Esta llavecita regresa el control al ciclo, pero ¿a dónde regresa? Al incremento, no al inicio, sino al incremento. Entonces, pie valía 5, 0.5, más el incremento que es 1.5, por lo tanto pie ahora va a valer 2. Después de que obtiene el nuevo valor pie, va a evaluar la proposición. 2 es menor o igual que F, que vale 3.5, sí es menor. Por lo tanto, encuentra pool. Pool es igual a 12, por lo que vale pie. Sería 24. Luego 24 se divide entre 2.54 para encontrar los centímetros. Ya conozco otra vez los tres valores de las variables, las imprimo. Aquí está. Regresamos otra vez, incrementamos el valor de F. F vale 2 más el incremento que es 1.5, lo que realmente sería 3.5. Después evaluamos la proposición, 3.5 es menor o igual que F, 3.5 es menor o igual que 3.5, no es menor, pero sí es igual. Por lo tanto, nuevamente entra al ciclo. Entonces, pulgadas es igual a 12 por pie, 12 por 3.5, me da 42. Y luego estas pulgadas las convierte a centímetros. Aquí está. Ya tenemos otra vez los valores de las tres variables. Las imprime. Con esta llavecita regresa el control a incrementar el valor de pie. Sería 3.5 más el incremento que es de 1.5. Entonces lo que sigue sería un 5. 5 es menor o igual que 3.5 que vale F. Pues ya no es ni menor ni es igual. Por lo tanto ya no se cumple esta proposición y se salta el bloquecito rojo. Y continúa, o sea, ya hasta allí terminaría. Como ven, muy fácil, jóvenes.
Vamos a poner nada más algunas de las conclusiones de la unidad. Para todo problema nuevo es recomendable hacer un bosquejo, o sea, poner una pantallita de imaginarnos lo que queremos ver después de que ejecutamos nuestro programa. Es conveniente, es una sugerencia, yo siempre lo hago y a mí me da muy buenos resultados. De hecho, en el libro que le estoy recomendando, siempre así lo hacemos. Si ponemos un bosquejo para poder desarrollar nuestro algoritmo. Los diagramas de flujo y el pseudocódigo ayudan a desarrollar algoritmos. ¿Por qué? Porque le estamos quitando toda la paja y dejamos solamente la esencia en sí del algoritmo. Pero son solamente una aproximación a nuestro programita. Si no se tiene mucha experiencia en el desarrollo de algoritmos, es conveniente hacer una prueba de escritorio después de cada nuevo algoritmo que se desarrolla. Siempre es conveniente, cuando no tenemos experiencia, darle valorcitos e ir viendo cómo se van moviendo. En el momento en que está haciendo algo que no debería de hacer, pues tenemos que hacerle los cambios hasta que quede nuestro algoritmo. Eso es normal. Para todo mundo que está aprendiendo a programar, es conveniente que le dé valores para ver dónde está realmente el error. Una vez que ya se adquiere experiencia en la programación, se puede ir directamente a programar nuestros algoritmos en el lenguaje de programación que nosotros deseemos. Java, Python, C, el que sea. Si yo ya tengo experiencia, pues a lo mejor no necesito representarlo en pseudocódigo o en diagrama de flujo. Pero bueno, seguramente muchísimos de ustedes pues no tienen experiencia en programar y la recomendación es que al menos en un inicio sí utilicen ese tipo de apoyos que sería el diagrama de flujo y pseudocódigo. Nuestro libro pues es ese que ya conocen ustedes. Muchísimas gracias, jóvenes. Hasta el próximo.